Eclipse, escrito por Stephanie Meyer. Capítulo 16. Ito. No tengo nada que ponerme, me quejé hablando sola. Había extendido toda mi ropa sobre la cama tras vaciar los cajones y el closet. Contemplé los huecos con la esperanza de que apareciera alguna prenda apropiada. Mi falda caqui yacía sobre el respaldo de la mecedora, y la espera de que descubriera algo con que combinarla bien, una prenda que me hiciera parecer guapa y adulta, una capaz de transmitir la sensación de ocasión especial. Me había quedado sin opciones. Ya era hora de irme y aún traía puestos mis calcetines favoritos usados. Iba a tener que asistir a la graduación con ellos a menos que encontrara algo mejor y no había muchas posibilidades. Torcí el gesto delante de la montaña de ropa apilada en la cama. Lo peor era que sabía exactamente qué habría llevado si aún la tuviera a la mano. La blusa roja robada. Pegué un puñetazo a la pared con la mano buena. ¡Maldito vampiro ladrón!, grité. ¿Qué hice?, inquirió Alice, que permanecía apoyada con gesto informal junto a la ventana abierta, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Luego añadió una sonrisa. «Toc, toc». ¿De veras resulta tan difícil esperarme que no puedes usar la puerta? Yo solo pasaba por aquí. Dejó caer sobre la cama una caja aplanada de color blanco. Se me ocurrió que quizá necesitaras algo de ropa para la ocasión. Observé el gran paquete que descansaba en lo alto de mi decepcionante vestuario e hice una mueca. «Admítelo», dijo Alice. «Soy tu salvación». «Eres mi salvación», farfullé. «Gracias». Bueno, es agradable hacer algo bien para variar. No sabes lo irritante que resulta pasar cosas por alto, como hago últimamente. Me siento tan inútil, tan normal. Se encogió aterrada ante esa palabra. ¿Que no puedo imaginarme lo espantoso que resulta ser normal? Vamos, dilo. Ella se rió. Bueno, al menos esto repara el robo de tu maldito ladrón, por lo que ahora solo me falta descubrir qué pasa en Seattle, que aún no lo veo. Todo encajó cuando ella relacionó ambas situaciones en una sola frase. De pronto, tuve clara cuál era la interrelación que no lograba establecer y la esquiva sensación que me había importunado durante varios días. Me quedé mirándola abstraída, mientras en el rostro se me congelaba el gesto que había esbozado. ¿No vas a abrirla?, preguntó. Suspiró cuando no me moví de inmediato y levantó la tapa de la caja ella misma. Sacó una prenda y la sostuvo en alto, pero no lograba concentrarme en ella. Es preciosa, ¿no crees? Elegí el color azul porque sé que es el color que más le gusta a Edward que uses. No le presté atención alguna. Es la misma, murmuré. ¿Qué?, inquirió. No tienes nada similar, y a juzgar por lo que estabas gritando, solo tienes una falda. No, Alice, olvídate de la ropa y escucha. ¿No te gusta? Una nube de desencanto nubló el rostro de Alice. Escúchame, ¿no lo ves? La irrupción en mi casa y el robo de mis cosas van emparejados a la creación de neófitos en Seattle. La prenda se le escapó de entre los dedos y volvió a caer dentro de la caja. Alice se concentró ahora, con voz súbitamente aguda. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Recuerdas lo que dijo Edward sobre usar las lagunas de tu habilidad para mantener fuera de tu vista a los neófitos? Y luego está lo que explicaste en su momento sobre una sincronización demasiado perfecta y el cuidado que había puesto el ladrón en no dejar pistas, como si supiera lo que eres capaz de ver. Creo que él usó esas lagunas.
¿Qué posibilidades hay de que actúen exactamente al mismo tiempo dos personas que saben lo bastante sobre ti para comportarse de ese modo? Ninguna. Es una persona, es la misma persona. El organizador de ese ejército robó mi aroma. Alice no estaba habituada a que la sorprendieran. Se quedó allí clavada e inmóvil durante tanto tiempo que comencé a contar los segundos en mi mente mientras esperaba. Durante 2 minutos no se movió. Luego volvió a mirarme y repuso con voz ahogada: «Tienes razón, claro que sí. Y cuando se considera de ese modo...». «Edward se equivocó», dije con un hilo de voz. «Era una prueba para saber si funcionaba. Aunque tú estuvieras vigilando, si era capaz de entrar y salir sin peligro, podría hacer lo que se le antojara, como por ejemplo intentar matarme. No se llevó mis cosas para demostrar que me había encontrado. Las robó para tener mi aroma y posibilitar que otros pudieran encontrarme». Me miró sorprendida. Yo estaba en lo cierto y leí en sus ojos que ella lo sabía. «¡Ay, no!», dijo articulando para que le leyeran los labios. Había esperado tanto tiempo a que mis presentimientos tuvieran lógica que sentí un espasmo de alivio a pesar de que todavía estaba asimilando el hecho de que alguien había creado una tropa de vampiros, la misma que había acabado truculentamente con la vida de docenas de personas en Seattle, con el propósito expreso de matarme. En parte, ese alivio se debía a que eso ponía fin a aquella irritante sensación de estar pasando por alto una información sustancial. La parte de mayor importancia era de otra índole. «Bueno», musité, «ya nos podemos relajar todos. Después de todo, nadie intenta exterminar a los Cullen». «Te equivocas absolutamente si crees que algo ha cambiado», refutó Alice entre dientes. «Si buscan uno de los nuestros, van a tener que pasar por encima de nuestros cadáveres para conseguirlo». «Gracias, Alice, pero al menos ya sabemos cuál es el verdadero objetivo. Eso debe ser de alguna ayuda». «Quizá», murmuró mientras paseaba de un lado a otro mi habitación. «Pum, pum, pum». Un puño aporreó la puerta de mi cuarto. Yo di un salto, pero mi acompañante no pareció oírlo. «¿Todavía no estás lista? Vamos a llegar tarde», se quejó Charlie, que parecía tener los nervios a flor de piel. Había tenido muchos problemas para ponerse elegante. «Casi estoy, dame un minuto», pedí con voz quebrada. Mi padre permaneció en silencio durante una fracción de segundo. «¿Estás llorando?» «No, estoy nerviosa, vete». Oí cómo sus pasos pesados se alejaban escaleras abajo. «Debo irme», susurró Alice. «¿Por qué?» «Edward viene hacia aquí y si se entera de esto...». «Vete, vete», la despedí de inmediato. Él iba a ponerse como loco si se enteraba. No podría ocultárselo durante mucho tiempo, pero la ceremonia de graduación no era el mejor momento. «Póntelo», me ordenó Alice antes de irse calladamente por la ventana. Hice lo que me pidió. Vestirse sin pensar, pues estaba en las nubes. Vestirme sin pensar, pues estaba en las nubes. Había planeado hacerme un peinado sofisticado, pero ya no tenía tiempo, por lo que lo alicé y lo peiné como cualquier otro día. No importaba, más aún, ni siquiera me molesté en mirarme al espejo, ya que no tenía ni idea de si combinarían la falda y el suéter de Alice. Tampoco eso importaba. Me eché al brazo la espantosa toga amarilla de poliéster para la graduación y bajé las escaleras corriendo. «Estás muy guapa», dijo Charlie con cierta brusquedad, fruto de la emoción reprimida. «¿Y ese suéter? ¿Es nuevo?» «Sí»,
murmuré mientras intentaba concentrarme. Me lo regaló Alice. Gracias. Edward llegó a los pocos minutos de que su hermana se había ido. No había pasado suficiente tiempo para que yo ensayara una imagen de calma, pero no tuvo oportunidad de preguntarme qué ocurría, pues acudimos a la graduación en la patrulla. Charlie no había dado su brazo a torcer a lo largo de la semana anterior y había insistido en llevarme él cuando se enteró de que tenía intención de ir a la ceremonia en el coche de Edward. Comprendí su punto de vista. Los padres tienen ciertos privilegios el día de la graduación. Yo accedí de buen grado y Edward lo aceptó de buen humor, llegando a sugerir que fuéramos todos juntos, a lo cual no se opusieron ni Carlyle ni Esme. Así que mi padre no logró plantear ninguna objeción convincente y tuvo que aceptarlo a regañadientes. Por eso ahora Edward iba en el asiento trasero de la patrulla de mi padre, detrás de la mampara de fibra de vidrio. Mostraba un gesto burlón, probablemente como réplica a la expresión socarrona de Charlie, y una sonrisa cada vez más amplia. Papá le dirigió una mirada a hurtadillas por el espejo retrovisor. Lo más probable es que eso significara que se le habían ocurrido un par de cosas y que le traerían problemas conmigo si las decía en voz alta. ¿Estás bien?, preguntó Edward mientras me ayudaba a salir del asiento delantero en el estacionamiento de la escuela. Estoy nerviosa, contesté y no le mentía. Estás preciosa. Parecía a punto de añadir algo más, pero Charlie, en una maniobra que pretendía ser sutil, se metió entre nosotros y me pasó el brazo por los hombros. ¿No estás entusiasmada?, me preguntó. La verdad es que no, admití. Bella, este es un momento importante. Vas a graduarte de la escuela y ahora te espera el gran mundo. Vas a vivir por tu cuenta. Ya dejaste de ser mi niña pequeña. Se le hizo un nudo en la garganta. Papá, protesté, no vayas a ponerte lacrimógeno. ¿Quién se pone lacrimógeno?, refunfuñó. Ahora bien, ¿por qué no te alegras? No lo sé, papá. Supongo que aún no noto la emoción o algo así. Me alegro de que Alice haya organizado esa fiesta. Necesitas algo que te anime. Claro, para fiestas estoy yo. Se rió al oír el tono de mi voz y me estrechó por los hombros mientras Edward contemplaba las nubes con gesto pensativo. Charlie nos dejó en la puerta trasera del gimnasio y rodeó el edificio para ir a la entrada principal con el resto de los padres. Se armó un lío gigante cuando la señora Cope, de la oficina principal de la escuela, y el señor Barner, el profesor de cálculo, intentaron ordenarnos a todos alfabéticamente. Colin, a las filas de adelante, le ordenó a Edward el señor Barner. Hola, Bella. Alcé la vista para ver a Jessica Stanley, saludándome con la mano desde el final de la fila. Sonreía. Edward me dio un beso fugaz, exhaló y fue a ocupar su lugar entre los alumnos cuyo apellido empezaba con C. Alice no estaba allí. ¿Qué estaría haciendo? ¿Iba a perderse la graduación? ¿En qué momento se me había ocurrido averiguar de qué se trataba aquello? Debería haber esperado a que todo terminara. «Aquí, Bella, aquí», me volvió a llamar Jessica. Retrocedí hasta el final de la fila para ocupar un lugar detrás de ella. Decir que sentía curiosidad por saber por qué se mostraba tan amistosa era poco. Al acercarme vi a Angela Weber 5 sitios más atrás, que observaba a Jessica con la misma curiosidad. Jess empezó a farfullar incluso antes de que estuviera lo bastante cerca como para oírla. ¡Alucinante! Quiero decir, parece que fue ayer cuando nos conocimos y ahora vamos a graduarnos juntas, parloteó. ¿Puedes creer que todo esto haya acabado? Tengo ganas de llorar. Me pasa lo mismo, murmuré. Todo parece increíble. ¿Recuerdas tu primer día en la escuela?
Nos hicimos amigas enseguida en cuanto nos vimos. ¡Sas! Te voy a extrañar mucho ahora que me voy a California y tú a Alaska. Tienes que prometerme que nos veremos. Me alegra mucho que hagas una fiesta. Es perfecto, porque no vamos a pasar mucho tiempo juntas, una buena temporada. Y como todos nos vamos a ir y... No se callaría ni debajo del agua. Estaba segura de que la repentina recuperación de nuestra amistad se debía a la nostalgia de la graduación y a la gratitud por haberla invitado a mi fiesta, una invitación en la que yo no había tenido participación alguna. Le presté la mayor atención posible mientras me ponía la toga y me descubría feliz de haber terminado en buenos términos con Jessica. Aquello era un punto y final. No importaba lo que dijera Eric, el número 1 de la generación, acerca de que la ceremonia de entrega de diplomas era un nuevo comienzo y todas las demás tonterías. Quizá eso fuera más aplicable a mí que al resto, pero aquel día todos dejábamos algo atrás. Todo se desarrollaba con tal rapidez que tenía la sensación de mantener apretado el botón de avance rápido de la video. ¿Esperaba que nosotros fuéramos a esa misma velocidad? Víctima de los nervios, Eric hablaba con tal precipitación que las palabras y las frases se atropellaban unas a otras y dejaron de tener sentido. El director Green comenzó a llamarnos uno por uno casi sin hacer pausa entre un nombre y otro. La primera fila del gimnasio se apresuró para recoger el diploma. La pobre señora Cope se mostraba muy torpe a la hora de pasarle al director el diploma correcto para que se lo entregara al estudiante correspondiente. Observé cómo Alice, que había aparecido de pronto, recorría el estrado con sus andares de bailarina para recoger el suyo con rostro de máxima concentración. Edward acudió justo detrás con expresión confundida, pero no alterada. Solo ellos dos eran capaces de lucir aquel amarillo espantoso y tener un aspecto tan genial. Su gracia ultraterrana los diferenciaba del resto del gentío. Me pregunté cómo era posible que alguna vez hubiera creído su farsa. Un par de ángeles con las alas desplegadas llamarían menos la atención. Me levanté del asiento en cuanto oí al señor Green pronunciar mi nombre, a la espera de que avanzara la fila que tenía delante de mí. Noté los vítores que se levantaron en la parte posterior del gimnasio y miré a mi alrededor hasta que vi a Jacob y Charlie que, de pie, lanzaban gritos de ánimo. Pude ver también la cabeza de Billy a la altura del codo de Jake. Logré dedicarles algo muy parecido a una sonrisa. El señor Green terminó de pronunciar la lista de nombres y pasó a repartir los diplomas con una sonrisa tímida. «Felicidades, señorita Stanley», farfulló cuando Jess tomó el suyo. «Felicidades, señorita Swan», masculló mientras depositaba el diploma en mi mano buena. «Gracias», murmuré. Y eso fue todo. Avancé junto a Jessica para ponerme con el resto de los graduados. Ella tenía los ojos rojos y la cara húmeda y se la secaba con la manga de la toga. Necesité unos instantes para comprender que estaba llorando. El director dijo algo que no llegué a oír, pero todo el mundo a mi alrededor gritó y silbó. Todos lanzaron al aire los birretes amarillos. Me quité el mío demasiado tarde, así que me limité a dejarlo caer al suelo. «¡Ay, Bella!», lloriqueó Jess por encima del súbito estruendo de conversaciones. «No puedo creer que se haya acabado». «Yo siento que no se ha terminado», murmuré. Pasó los brazos por mis hombros y me dijo: «Tienes que prometerme que estaremos en contacto». Le devolví el abrazo. Me sentí un poco incómoda mientras eludía su petición. «Cuánto me alegra haberte conocido, Jessica. Han sido 2 años geniales». «Lo fueron». Suspiró, sorbió la nariz y dejó caer los brazos. «¡Lauren!», gritó mientras los agitaba por encima de la cabeza y se abría paso entre la masa de ropajes amarillos. Los familiares empezaron a reunirse con los graduados, por lo que todos estuvimos más apretados. Logré ver a Angela y a Ben ya rodeados por sus respectivas familias.
Los felicitaría más tarde. Ladeé la cabeza en busca de Alice. «Felicidades», me susurró Edward al oído mientras sus brazos se enroscaban en mi cintura. Habló con voz contenida. Él no había tenido ninguna prisa en que yo alcanzara aquel hito en particular. Gracias. Parece que aún no has superado los nervios, observó. Aún no. ¿Qué es lo que todavía te preocupa? ¿La fiesta? No va a ser tan horrible. Es probable que tengas razón. ¿A quién estás buscando? Mi búsqueda no había sido tan sutil como pensaba. A Alice, ¿dónde está? Salió corriendo en cuanto recogió el diploma. Su voz adquirió un tono diferente. Alcé los ojos para ver su expresión desconcertada mientras miraba hacia la salida trasera del gimnasio. Tomé una decisión impulsiva, la clase de cosas que debería pensar 2 veces, aunque rara vez lo hacía. ¿Estás preocupada por Alice? No quería responder a eso. De todos modos, ¿en qué está pensando? Quiero decir, ¿en qué piensa para mantenerte fuera de su mente? Clavó los ojos en mí de inmediato y los entrecerró con recelo. Lo cierto es que está traduciendo al árabe el himno de batalla de la República. Cuando termine con eso, se propone hacer lo mismo con la lengua de signos coreana. Solté una risita nerviosa. Supongo que eso debería ocupar toda su mente. Tú sabes qué le preocupa, me acusó. Claro, esbocé un conato de sonrisa. ¿Se me ocurrió a mí? Él esperó, confundido. Miré a mi alrededor. Mi padre debía de estar abriéndose camino entre la gente. Conociendo a Alice, susurré a toda prisa, intentará ocultártelo hasta después de la fiesta, pero dado que yo estaba a favor de cancelarla, bueno, no te enfades si actúa como si todo estuviera bien, ¿de acuerdo? Por lo menos ahora conocemos sus intenciones. Siempre es mejor saber lo más posible. No sé cómo, pero debe de ser útil. ¿De qué hablas? Vi aparecer la cabeza de Charlie por encima de otras mientras me buscaba. Me localizó y me saludó con la mano. Tú tranquilo, ¿de acuerdo? Él asintió una vez y frunció los labios con gesto severo. Le expliqué mi razonamiento en apresurados cuchicheos. Creo que te equivocabas por completo en cuanto a lo que nos va a caer encima. Todo tiene un mismo origen y creo que, en realidad, vienen por mí. Es una sola persona la que ha interferido en las visiones de Alice. El desconocido de mi habitación hizo una prueba para verificar si podía engañarla. Va a resultar que quien controla a los neófitos y el ladrón de mi ropa es la misma persona. Todo encaja, mi aroma es para ellos. Edward palideció de tal modo que me resultó difícil continuar hablando. ¿Pero no lo ves? Nadie viene por ustedes. Es genial. Nadie quiere hacer daño a Esme, ni a Alice, ni a Carlyle. Abrió los ojos con desmesura y pánico. Estaba aturdido y horrorizado, al igual que Alice en su momento. Veía que mi deducción era acertada. Puse una mano en su mejilla. «Ten calma», le supliqué. «Bella», gorjeó Charlie mientras se abría paso a empellones entre las familias estrechamente reunidas que nos rodeaban. «Felicidades, pequeña». Mi padre no dejó de gritar ni siquiera cuando se acercó lo suficiente para poder hablarme al oído. Me rodeó con sus brazos de tal modo que obligó a Edward a hacerse a un lado. «Gracias», contesté en un murmullo, preocupada por la expresión del rostro de Edward que no había recuperado el control de sus emociones. Aún tenía las manos extendidas hacia mí, como si pretendiera agarrarme y echar a correr. Su control era un poquito superior al mío. Escaparnos no me parecía mala idea.
Jacob y Billy tenían que irse, ¿los viste?, preguntó Charlie. Mi padre retrocedió un paso sin soltar mis hombros. Se mantenía de espaldas a Edward, probablemente en un esfuerzo por excluirlo, aunque en ese preciso momento aquello incluso nos convenía, pues él seguía boquiabierto y con los ojos desorbitados a causa del miedo. «Oh, sí», le aseguré a mi padre en un intento de prestarle atención, «y también los oí. Aparecer por aquí fue un bonito detalle de su parte», dijo Charlie. «Ajá». De acuerdo. Decírselo a Edward había sido muy mala idea. Alice había acertado al crear una nube de humo tras la cual ocultar sus pensamientos, y yo tenía que haber esperado a que nos quedáramos solos en algún lugar, quizá cuando estuviéramos con el resto de la familia y sin nada frágil a mano, cosas como ventanas, coches o escuelas. Verlo así me estaba haciendo revivir todos mis miedos y algunos más. Su expresión ya había superado el pánico y ahora sus facciones reflejaban pura y simple rabia. «Bueno, ¿a dónde quieres ir a cenar?», preguntó Charlie. «El cielo es el límite». «Puedo cocinar». «No seas tonta. ¿Quieres ir al lodge?», preguntó casi con avidez. No me gustaba ni una pizca la comida del restaurante favorito de Charlie, pero ¿qué importaba eso cuando, de todos modos, no iba a ser capaz de tragar ni un bocado? «Claro, vamos allí, genial». La sonrisa de Charlie se ensanchó más. Luego suspiró y volvió un poco la cabeza hacia Edward sin mirarlo en realidad. «¿Vienes, Edward?». Miré a mi novio con ojos de súplica y él modificó su expresión antes de que Charlie se volviera del todo para ver por qué no le respondía. «No, gracias», contestó un poco embarado, con el rostro severo y frío. «¿Quedaste con tus padres?», preguntó Charlie con tono molesto. Edward siempre era mucho más amable de lo que mi padre se merecía, y aquella súbita hostilidad le sorprendía. «Exacto, si me disculpan...». Edward dio media vuelta de forma brusca y se alejó entre el gentío, cada vez más escaso. Quizás se desplazó un poquito más deprisa que lo necesario para mantener su farsa, habitualmente perfecta. «¿Qué dije?», preguntó Charlie con expresión de culpabilidad. «No te preocupes, papá», le aseguré. «No tiene nada que ver contigo». «¿Han vuelto a pelearse?». «Nadie ha discutido, no es asunto tuyo». «Tú lo eres». Puse los ojos en blanco. «Vámonos a cenar». El lodge estaba hasta el tope. A mi juicio, el local era anticuado y sus precios excesivos. Sin embargo, era lo más parecido a un restaurante de verdad que teníamos en el pueblo, por lo que la gente lo frecuentaba cuando celebraba acontecimientos. Melancólica, mantuve la vista fija en una cabeza de alce de aspecto más bien tristón, mientras mi padre se zampaba unas costillas de primera calidad y conversaba por encima del respaldo con los padres de Tyler Crowley. Había mucho ruido. Todo el mundo había acudido allí después de la graduación y la mayoría conversaba entre los pasillos que separaban las mesas y por encima de los bancos corridos, como mi padre. Estaba de espaldas a las ventanas de la calle. Resistí el impulso de girarme y buscar a quien pudiera estar mirándome. Sabía que iba a ser incapaz de ver nada. Estaba tan segura de eso como de que él no iba a dejarme desprotegida ni un segundo, no después de esto. La cena se alargó. Charlie estaba muy ocupado departiendo a diestra y siniestra, por lo que comió muy despacio. Yo cortaba trocitos de mi hamburguesa y los ocultaba entre los pliegues de la servilleta cuando estaba segura de que mi padre centraba su atención en otra cosa. Todo parecía requerir mucho tiempo, pero cada vez que miraba el reloj, lo cual hacía con más frecuencia de la necesaria, apenas se habían movido las manecillas.
Me puse en pie cuando al fin el camarero le dio el cambio y papá dejó una propina en la mesa. ¿Tienes prisa?, me preguntó. Me gustaría ayudar a Alice con lo de la fiesta, mentí. De acuerdo. Se volvió para despedirse de todos los presentes. Yo atravesé la puerta del local para esperarlo junto a la patrulla. Me recargué en la puerta del copiloto a la espera de que Charlie lograra salir de la improvisada tertulia. El estacionamiento permanecía casi a oscuras. La nubosidad era tan densa que resultaba difícil determinar si se había puesto o no el sol. La atmósfera resultaba pesada, como cuando está a punto de llover. Algo se movió entre las sombras. Mi respiración entrecortada se convirtió en un suspiro de alivio cuando Edward salió de entre la penumbra. Me estrechó con fuerza contra su pecho sin pronunciar una palabra. Puso una de sus frías manos en mi barbilla y me obligó a alzar el rostro para poder posar sus duros labios en los míos. Sentí la tensión de su mentón. ¿Cómo estás?, pregunté en cuanto me dio un respiro. No muy bien, murmuró, pero logré controlarme. Lamento haber hecho una escena. Es culpa mía, tendría que haber esperado para contártelo. No, disintió. Era algo que debía saber. No puedo creer que no haya sido capaz de verlo. Tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Y tú no? De pronto volvió a besarme sin darme opción a contestar. Se retiró al cabo de un instante. Charlie viene hacia aquí. Voy a tener que dejarlo que me lleve a tu casa. Lo seguiré hasta allí. No es realmente necesario, intenté decir, pero ya se había ido. ¿Bella?, me llamó Charlie desde la entrada del restaurante mientras escudriñaba las sombras. Estoy aquí afuera. Mi padre caminó despacio hacia el coche, sin dejar de murmurar contra el vicio de la impaciencia. Bueno, ¿cómo te sientes?, me preguntó mientras conducía por la carretera en dirección al norte. Ha sido un gran día. Estoy bien, mentí. Me caló enseguida y se echó a reír. Supongo que estás preocupada por la fiesta, ¿no? Sí, volví a mentir. Esta vez no se dio cuenta. No eres de las que les encantan las fiestas. No sé de quién habré heredado eso, susurré. Charlie rió entre dientes. Bueno, estás realmente guapa. Me gustaría pensar que algo he aportado. Perdona. No seas tonto, papá. No es ninguna tontería. Siempre me siento como si no hubiera hecho por ti nada de lo que debería. Eso es una ridiculez. Lo has hecho estupendamente. Eres el mejor padre del mundo y... No resultaba fácil hablar de sentimientos con Charlie, pero perseveré después de aclararme la garganta. Me alegra haber venido a vivir contigo, papá. Es la mejor idea que he tenido jamás. Así que no te preocupes, solo estoy experimentando un ataque de pesimismo posgraduación. Bufó. Quizá, pero tengo la sensación de haber metido la pata en algunos puntos. Quiero decir, mira tu mano. Me miré las manos sin comprender. La izquierda descansaba sobre el cabestrillo negro con tanta comodidad que apenas me daba cuenta. El nudillo roto casi no me dolía ya. Jamás se me ocurrió que tuviera que enseñarte cómo propinar un puñetazo. Supongo que me equivoqué en eso. Pero, ¿tú no estás de parte de Jacob? No importa a favor de quién esté. Si alguien te besa sin tu permiso, tienes que ser capaz de dejar claros tus sentimientos sin resultar herida. No metiste el pulgar dentro del puño, ¿a que no? No, papá, eso está muy bien por tu parte, aunque resulte raro decirlo, pero no creo que unas lecciones hubieran servido de mucho. Jacob tiene la cara como de cemento.
Charlie soltó una carcajada. Pégale en las tripas la próxima vez. ¿La próxima vez? Pregunté con incredulidad. Ay, no seas demasiado dura con el chico. Es muy joven. Es odioso. Sigue siendo tu amigo. Lo sé, suspiré. La verdad es que no estaba segura de lo que correspondía a ser papá. Charlie cabeceó despacio. Ya, lo correcto nunca resulta obvio. Lo que es válido para unos no se puede aplicar a otros. Así que buena suerte a la hora de averiguarlo. Gracias, le solté en voz baja. Se rió de nuevo, pero luego torció el gesto. Si esa fiesta se sale de control, comenzó. No te preocupes, papá. Carlyle y Esme van a estar presentes. Estoy segura de que también tú puedes venir si quieres. Mi padre hizo una mueca de disgusto y entornó los ojos para mirar la noche a través del parabrisas. Le gustaban las fiestas tan poco como a mí. ¿Dónde está la próxima salida?, preguntó. Deberían señalizar mejor el camino hasta la casa. Es imposible encontrarlo de noche. Justo detrás de la próxima curva, creo. Fruncí los labios. ¿Sabes qué? Tienes razón. Es imposible encontrarlo. Alice me dijo que iba a incluir un mapa en la invitación, pero aún así, lo más probable es que se pierdan todos los invitados. Me animé un poco ante esa perspectiva. Quizá, dijo Charlie cuando el camino se curvó hacia el este. O quizá no. La suave y oscura gasa de la noche cesaba donde debía estar el camino de los Cullen. Alguien había colocado luces parpadeantes en los árboles que flanqueaban la entrada. Era imposible perderse. «Alice», dije con acritud. «¡Wow!», comentó Charlie mientras tomábamos el camino. Los dos árboles del comienzo no eran los únicos iluminados. Cada 6 metros aproximadamente había una farola que nos guiaba durante los 5 kilómetros de trayecto hasta llegar a la gran Casa Blanca. «Ella no es de las que dejan las cosas a medias, ¿eh?», murmuró mi padre con respeto. «¿Seguro que no quieres entrar?». «Absolutamente seguro. Que te diviertas, hija». «Muchísimas gracias, papá». Se reía cuando bajé del coche y cerré la puerta. Vi cómo seguía sonriendo mientras se alejaba. Después de suspirar, subí las escaleras para soportar mi propia fiesta.